Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos acompañen. Bienvenidos a otra hora de cultura financiera con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Nos encanta que nos acompañen un día más, nos encanta que estén con nosotros en otra oportunidad para mejorar esa cultura financiera que finalmente es lo que nos va a hacer a cada uno de nosotros alcanzar nuestros objetivos financieros. Nuestra máxima objetivo, nuestro máximo fin es que ustedes crezcan en el mercado con nosotros gracias a las herramientas que les brindamos, gracias a esos cursos, a esos webinars completamente gratuitos, a esos servicios, a todo esto, estos eh, análisis que hacemos día a día, a todas esas cosas que tratamos de ofrecerles de la forma más profesional y actualizada para que ustedes lo aprovechen al máximo y puedan ver esos objetivos financieros cumpliéndose. Sabemos que el futuro no está asegurado para nadie, sabemos que muchas cosas pueden cambiar, hemos visto cosas que definitivamente han de alguna manera cambiado un poco nuestras realidades en los últimos años. Sin embargo, sabemos que al tener una tranquilidad financiera, al tener esa paz que nos da saber que contamos de repente con un ahorro, con un ingreso extra, es un gran beneficio. No nos va a asegurar cosas importantes, de repente como la salud, importantes de repente como la familia, pero el tener ese dinerito extra, ese ingreso, ese ahorro, definitivamente nos hará las cosas mucho más fáciles. Entonces, bueno, es un honor que nos acompañen. Vemos aquí en el chat nombres que se repiten semana a semana y estamos muy agradecidos. Como siempre, les recuerdo que en el correo info@institutoespanoldelabolsa.com siempre estamos recibiendo lo que serían eh, consejos o propuestas para los temas de los próximos encuentros online que tomamos en cuenta y agendamos con la mayor rapidez posible. Así que si ustedes tienen algún tema en mente, algún tema del que quieran conocer más, algún tema del que quieran revisar, nos los hacen llegar por el chat o por el correo y definitivamente vamos a estar hablando de ello en los próximos encuentros. Tomamos muy en cuenta sus consejos, sus comentarios, sus críticas, sus revisiones y siempre estamos tratando de mejorar según lo que nos indican. Porque finalmente el Instituto Español de la Bolsa está para eso. El Instituto Español de la Bolsa es cultura, conocimiento y éxito para ustedes. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de magia. Eh, muchos nos preguntaban al ver el título de este encuentro cuando lo anunciamos, eh, bueno, en finanzas hay magia. Y finalmente la magia eh, en finanzas es igual que la magia que vemos de repente en los magos que encontramos en la calle, en la televisión, en los teatros, y es el conocer una serie de trucos, herramientas, movimientos, truquillos, por decirlo de alguna manera, que no todo el mundo conoce o que son desconocidos para la mayoría de la gente. A los ojos de los espectadores, la magia es algo que sucede en un segundo, pero la realidad es que esa magia que vemos en algunos segundos ante nuestros ojos es el resultado de mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de conocer qué se hace, qué no se hace, qué hicieron la gente antes de nosotros, cómo puedo hacer que este truco sorprenda mucho más, cómo puedo hacer que esto sea más rápido, más efectivo, más ideal para el público al que me estoy presentando. Y eso también lo podemos trasladar a los mercados. Esa es la magia que nosotros aplicamos en los mercados. Tenemos un grupo de expertos, de traders profesionales que han dedicado años al estudio de los mercados, han dedicado años al estudio de las finanzas y esos conocimientos que vemos de repente en un segundo en lo que sería un trade que nos llega a través de nuestros servicios, de repente unos minutos que se toman para responder una duda que ustedes nos envían, tal vez una hora de curso que hacen a la semana. Eso no es tan fácil, eso no es solamente eso que vemos. Atrás de eso hay mucho estudio, mucho conocimiento, mucha revisión, mucho ensayo y error, mucho entender también
de alguna manera profesionales que estuvieron antes que ellos y llegar a esa magia. Entonces, magia en los mercados, para nosotros sí, concebiéndolo de esa manera, sí hay magia en los mercados. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la magia específicamente de Fibonacci y particularmente para el mercado Forex. Sé que el mercado Forex es uno de los mercados favoritos de las personas que nos siguen y no por nada es uno de los mercados más líquidos y con los que se pueden generar más ganancias a mediano, corto y largo plazo. Sin embargo, es un mercado en el que tenemos que tener mucho cuidado porque en todo mercado que hay muchas ganancias, también se pueden presentar muchas pérdidas si no sabemos cómo manejarnos de forma adecuada. Así que el día de hoy tenemos a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, quien nos va a hablar de la magia de Fibonacci en Forex para aumentar y multiplicar esas ganancias que podemos estar viendo el día de hoy. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tener acá precisamente una vez más la disposición de aprender, por estar acá una semana más aprendiendo todos juntos respecto a cómo ser profesionales en este mundo del trading. Ese es un tema que realmente me encanta, es un tema que me gusta mucho, que yo sé que a todos nos gusta y que todos obviamente hemos querido aprender y conocer. Y es respecto al tema de Fibonacci. Es una herramienta que lleva años utilizándose, que lleva mucho tiempo realmente usándose dentro del mercado y en muchas maneras. De hecho, pues precisamente el Fibonacci es una herramienta que se utiliza no solo al momento de hacer trading, sino que también se utiliza en muchas otras materias, por ejemplo. De hecho, hasta la sucesión de números de Fibonacci es un tema, digamos, que se ha visto y usado al momento, digamos, por ejemplo, de estudios anatómicos del cuerpo. Pero hoy vamos obviamente a verlo, especialmente en cómo es que se utiliza dentro del mercado. Así que vamos a aprender un poquito del tema, vamos a ver algo al respecto. Vamos a empezar obviamente con una parte pronto un poco básica para que todos ustedes tengan como claro qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, para que tengan un poquito claro qué es lo que eh, es este tema y así pues obviamente todos vamos a ir avanzando juntos en materia, ¿vale? Así que por aquí un momentico. Perfecto. Entonces, antes de iniciar, yo sí quiero que tengan ustedes algo muy claro y es cómo funciona el mercado. Todos sabemos que el mercado se mueve entre soportes y resistencias, todos sabemos que el mercado tiene movimientos, digamos, en ondas, como lo veíamos precisamente la semana pasada, que estábamos viendo un poco el tema de ondas respecto a la teoría de Elliott. Y todos sabemos que el mercado, pues obviamente tiene dos movimientos que son los impulsos, los retrocesos para formar nuevos impulsos, retrocesos y así continuamente. ¿Ok? Resulta que nosotros, en medio de, obviamente, este estudio, en medio de conocer cómo funciona el mercado, pues se introdujo esta herramienta para poder saber este retroceso si se podía llegar a medir. Y si lo podíamos llegar a medir, ¿cómo hacer precisamente para tener una información que nos ayudara a poder saber o a tener, digamos, como una posible zona a la cual el siguiente impulso pudiese llegar? ¿Sí? Esos estudios precisamente se empezaron a realizar y ahí es donde encontramos que la herramienta del retroceso de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, nos ayudaba mucho a poder saber y medir estos famosos retrocesos del mercado y tener una información que nos pudiera dar a entender lo que posiblemente pudiera llegar a suceder después de esto. ¿Ok? El mercado, de hecho, pues imagínense lo siguiente. Imagínense que tuviéramos tres escalones acá y uno más pequeñito por acá. Listo. Yo tengo una pelota, la cual, dejando de lado, yo sé que pronto acá tendremos algún físico, alguna persona, algún ingeniero, yo también soy ingeniero, entonces, dejando de lado la fuerza que le podemos inyectar a esta pelota y demás y otros factores, si yo simplemente la soltara desde este mismo punto a estos tres escalones, lo que va a pasar son tres escenarios totalmente distintos. Si yo la soltara, por ejemplo, aquí, el rebote que va a dar esta pelota seguramente va a ser en un lugar alto,
¿cierto? En un lugar alto. Digamos que llega hasta este punto de acá. Pum, 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 pum. Si yo soltara, pero siempre y cuando, obviamente va a terminar por encima del punto en el que inició. Si yo volviera a hacer el mismo ejercicio en este punto, perdón, si yo volviera a hacer el mismo ejercicio en este punto, la fuerza va a ser que rebote, posiblemente también termine por encima de este punto inicial, pero como ya la distancia es mucho mayor, ya capaz no vaya a alcanzar el punto máximo allá arriba. Tal vez ya ser un punto, digámoslo así, un punto medio. Un punto medio. Listo. Y en este escenario, igualmente, posiblemente, la pelota va a terminar por encima del punto de inicio, ¿cierto? Pero ya la fuerza por la distancia que tuvo que recorrer, pues ya va a ser menor y no va a llegar tan alto. Va a ser un punto, de hecho, cercano a su punto inicial, ¿correcto? Bueno, eso mismo pasa con el mercado. Entre más profundo sea el rebote, entre más profundo sea lo que el mercado vaya a hacer, entre más profundo sea el retroceso, ay, un momentico, ya. Entre más profundo sea el retroceso, pues menor, por decirlo así, o más corto, o bueno, más allá de más corto, más cercano al punto de inicio estará el impulso que estaremos buscando. ¿Listo? Pero entonces nosotros estamos en la tarea de precisamente medir esos posibles retrocesos y poder llegar a predecir, llegar, digamos, como tener una especulación, porque recordemos que somos especuladores dentro del mercado, una pequeña especulación de dónde puede ser esta próxima zona que el mercado va a buscar como tal. Nosotros, en lo personal, nosotros digamos que como traders no operamos retrocesos como tal, sino operamos son impulsos, ¿sí? Porque llegar a saber hasta dónde va a ser el retroceso es un trabajo un poco más, digamos, no difícil, pero sí es menos probable. Imagínate tú llegar y decir como, listo, perfecto. Entonces tengo tres posibles niveles, entonces yo voy a llegar y meter acá. Voy a meter aquí, a ver, espérate cómo pongo esto. Voy a poner acá una compra. Si se cumple, pues bien, porque entonces simplemente yo voy a ganar. Y si no, pues entonces, y si sigue bajando, entonces meto otra compra acá, porque entonces ahí ya estaría. Y si se gana, pues listo, ya tendría dos operaciones ganadas. Pero y si no, entonces meto otra compra acá, más abajo. Y listo, entonces ya tendría tres operaciones de compra que alguna de esas tres se va a tener que ganar. Eso no funciona así. Nosotros no podemos estar obviamente como adivinando a ver en dónde estará ese punto en el que el mercado va a retroceder. Es cierto que con análisis técnico, y ahorita lo vamos a ver, hay una mayor probabilidad de que el mercado rebote en ciertas zonas. Eso ya tiene que ver un poquito más con la acción de precio, pero es una mayor probabilidad, no significa que sea obviamente 100% seguro. Recordemos que en lo que tiene que ver con inversiones, con trading y con todo esto, nosotros no hablamos de 100% de probabilidad, sino que simplemente tenemos unas probabilidades que lo que hacen es que con las confirmaciones que tenemos, de acuerdo ya sea a estrategias o demás, pues estas pueden ser más o menos probables, ¿ok? Entonces, obviamente lo que hace el mercado es buscar, por ejemplo, zonas como esto, zonas en las cuales el mercado ya estuvo anteriormente, que nos dan una mayor fiabilidad de saber y de entender lo que posiblemente puede pasar. Entonces, si yo llegase, por ejemplo, a trazar a mi Fibonacci de este punto y a este punto, pues digo como, ok, perfecto. Entonces, resulta que justo este punto último que estuvo acá, que fue como resistencia, que fue eh, este alto de acá, puede ser tomado como un bajo, como precisamente un rebote, para continuar en ese impulso y continuar la tendencia alcista con la que lleva precisamente el mercado en los últimos movimientos. Eso puede suceder, esto sí puede ser más probable, pero nosotros no vamos a llegar a decir como listo, entonces yo lo meto acá, perfecto, tengo acá programada una operación de compra, tengo un buy limit, pero si no se cumple ese buy limit ahí, si digamos que llega, se me activa y no sube el mercado ahí, sino que baja otro poco, pues sencillamente yo voy a estar listo y voy a tener otras compras por acá, qué sé yo, para precisamente cualquier cosa tenerlas ahí activas. No, chicos, esto no se trata de llegar y empezar a adivinar.
O sea, si eso fuera así, todo el mundo tendría resultados, todo el mundo ganaría un montón de dinero, todo el mundo estaría, mejor dicho, ganando, pero no es así. O sea, yo he conocido a esta gente que llega y mete una compra y una venta al tiempo. Y la que vaya en positivo, pues cierran la otra y dejan la que está en positivo activa. Y esto no se trata de eso. Y después tenemos un montón de gente diciendo como no, es que el trading es muy difícil, es que esto es muy complicado. Claro, se te es complicado y te es difícil si tú no te tomas el tiempo de estudiar, tú no te tomas el tiempo de prepararte. O sea, el mayor problema que tiene el trading profesional es que la gente, yo no sé por qué ha creído que esto es de la noche a la mañana. Yo, yo no sé quién les dijo que esto era, no sé, que esto era, mejor dicho, rápido, que esto era algo que salía, mejor que tú podías aprender en una semana, que tú podías aprender en 2 días y que fácilmente ibas a tener ya, mejor dicho, lo que quisieras y millones en nada. Lamentablemente eso ha lastimado mucho a la industria del trading porque pues muchas veces creemos que esto es así y no es así, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder hallar estos posibles puntos donde hay una mayor probabilidad de que el mercado rebote? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es obviamente, ya que entendimos que el mercado se mueve entre impulsos y retrocesos, es entender que preciso el mercado mediante esos impulsos y retrocesos muchas veces va a formar, obviamente, lo que conocen como una tendencia, ¿cierto? Ahí estamos dándonos cuenta cómo precisamente el mercado viene formando sus tendencias, ya sea bajistas o tendencias, por ejemplo, alcistas. En este caso, por ejemplo, si tomáramos únicamente esta parte del movimiento, pues podemos tener claramente una tendencia bajista, ¿cierto? Podemos ver cómo el mercado viene moviéndose hacia abajo y cómo sus ondas nos demuestran que viene precisamente bajando. Ahora, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender que los movimientos que son más largos, los movimientos más pronunciados, voy a poner esto un poco más grueso para que se vea. Los movimientos que son más pronunciados, obviamente los vamos a conocer como precisamente impulsos, ¿cierto? Son más largos, más pronunciados. Y que los más pequeños, estos pequeñitos de acá, que son como de pronto un poco más diagonales, que no son tan, que su pendiente no es tan eh, firme, pues los vamos a entender como retrocesos. Y esos retrocesos son los que nosotros vamos a estar revisando y los que nosotros vamos a mirar para poder saber en dónde están eh, esos puntos. Ahora, dame un momentico, por favor, perdón. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sucede y qué pasa en este punto de acá? Resulta que lo que va a suceder en este punto de acá es sencillamente lo siguiente. Perdón. Una vez ya hemos identificado nuestra tendencia, voy a volver aquí al mercado, por ejemplo, por esta zona de acá. Yo ya identifiqué una clara tendencia bajista. Yo ya identifiqué que precisamente viene acá un impulso, viene acá un retroceso, viene aquí un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. ¿Sí? Se me preguntarán, Luis, ¿por qué tomaste esto de acá como un impulso? Porque todo esto fue un impulso. Todo esto acá fue el impulso, esto fue el retroceso, este fue el impulso. ¿Por qué todo esto el impulso y no, por ejemplo, no fue esto? O sea, ¿por qué no pudo haber sido esto? ¿Sí? La respuesta es sencilla. Aun cuando el inicio de la tendencia, por ejemplo, si yo me retrocediera un poco más, si me retrocediera, por ejemplo, hasta acá, en este punto, pues yo sí podría decir que en este caso sí, esto sería el impulso, el retroceso y el impulso. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez el mercado va avanzando y va avanzando y va avanzando y va avanzando, y me forma precisamente esto de acá.
me forma precisamente este punto de ahí. Ya esta figura de impulso y retroceso que veníamos trayendo de acá se elimina completamente. Y eso lo único que hace es mostrarme que el verdadero impulso general de esta tendencia que se estaba formando no es esto que tengo marcado acá, sino sencillamente esto. Todo esto de acá. ¡Pum! Todo este movimiento, todo esto incluye el impulso. ¿Por qué? Porque en este retroceso que está formando acá, en este movimiento que se está formando acá, si ustedes se dan cuenta, este punto de aquí, ese punto de ahí, es mucho más alto que todos estos puntos que se formaron acá, que todos esos puntos que se formaron acá. Entonces yo no puedo decir que la tendencia bajista tiene una formación como de un bajo, un bajo más bajo que el anterior, un alto puede ser un alto más alto que el anterior, pero después formarse un bajo más bajo. O sea, esto no es una tendencia bajista, ¿cierto? En este punto de acá, muchos de pronto hubo personas que dijeron como, ah, no, ya listo, cambio de tendencia totalmente, pero no. ¿Y por qué no? Si yo trazo toda esta línea de acá, trazo toda esta línea de acá, que venía precisamente esta tendencia de aquí, pues este punto todavía, uno, no es que me haya roto, y dos, este punto todavía no me ha roto este alto de acá, que sería precisamente el inicio de mi impulso bajista. Sigue estando dentro del fractal bajista, sigue estando dentro de este alto de acá y este bajo de acá. Entonces sigue siendo todavía, por ejemplo, un posible retroceso en ese punto. Y si yo dejo avanzar el mercado, me doy cuenta que el mercado después reacciona a la baja con fuerza. No me rompe este alto, por ende, para mí eso es simplemente un retroceso, pero sí que hace, sí con este movimiento que está haciendo acá, me sobrepasa este último bajo que estaba haciendo acá, ¿cierto? Entonces llego, listo, perfecto. Entonces esto significa que esto es mi impulso, este es mi impulso número uno, mi retroceso número uno, formo un nuevo impulso y ahí tengo ya mi estructura de tendencia bajista. ¿Y aquí qué está formando? Está formando mi retroceso. Y el mercado empieza a moverse, empieza a moverse, empieza a moverse, se empieza a dar, ta, 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 voy a pararlo por acá. Y ahí yo ya puedo seguir formando mi figura de temas de tendencia. Entonces digo, listo, perfecto. Entonces, ¿esto cómo va? Un impulso, un retroceso. Un impulso, un retroceso. Yo normalmente voy a coger, si tienen un escenario así, voy a coger el punto más alto, que sería este de acá. Un impulso, un retroceso. Cojo el más bajo, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Y así sucesivamente hasta que ya el mercado se canse de dar esta tendencia. Yo sé que a nosotros nos encantaría que dentro del mercado fuera como cuando nosotros dibujamos. Yo sé que a ustedes les encantaría que en el mercado realmente fuera como cuando nosotros dibujamos acá una tendencia bajista que uno la dibuja de esta manera, que es perfecta, que es maravillosa, que se ve claritica, que se ve, mejor dicho, uno dice acá, no, claro, ahí es que aquí está perfecta la tendencia, tengo el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, tengo correctamente marcados mis bajos, mis altos, mis bajos más bajos, mis altos más bajos, otro bajo más bajo, otro alto más bajo. No, esto es claramente una tendencia bajista. Yo sé, me encantaría de poderles decir que siempre va a ser así, que ustedes siempre la van a ver así, pero no. La realidad es que la mayoría de veces y muchas veces vamos a encontrarnos con esta vaina. Y a nosotros nos va a tocar la tarea de identificar aún así, a pesar de ver esta cosa que de pronto se ve un poco feo, la tendencia. Y decir, bueno, acá tengo mi alto, tengo un lower low, un higher low, bueno, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, y así sucesivamente. Y que saber de pronto un poco desordenado, sí, pero pues es que así funciona el mercado realmente, para que ustedes ya lo vean, lo entiendan realmente cómo es que se ve el mercado en realidad, que se den cuenta que
que a veces puede ser un poquito complicado identificar la tendencia, pero pues es así, ¿vale? Habrán personas que de pronto digan como no, y pues a mí me es más fácil, por ejemplo, decir, ese es mi impulso, este es mi retroceso, esto para mí, todo esto puede ser un impulso. Yo no quiero tomar, por ejemplo, yo no quiero tomar esto aquí y después aquí para tener que volver a bajar acá. No, yo no quiero eso. Bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Si tú lo quieres tomar todo este movimiento como un impulso, pues se puede dar. Igualmente está dentro de un impulso bajista. Sin embargo, pues obviamente como estamos viendo en el mercado una temporalidad de una hora, pues capaz no sea lo ideal. Ahora, eh, una vez hemos identificado eso, ¿en dónde está la tarea de nosotros? En identificar precisamente de estos retrocesos que tenemos esta posible zona, esta posible zona. ¿Por qué llega hasta ese punto? ¿Por qué va a llegar hasta ese punto acá? ¿Será que es algo que, no sé, que hacen eh, y que se mueve el mercado porque sí? ¿Será que es un movimiento de pronto aleatorio? ¿Será que es un movimiento de pronto como que viene de la nada porque el mercado simplemente dijo, ay, yo quiero llegar hasta ese punto ahí? No, todos los movimientos que el mercado hace son precisamente con una razón y no son aleatorios. De hecho, las zonas que el mercado siempre, a las que el mercado siempre va, aún con fundamentales, siempre tienen una razón de ser. Y la mayoría de veces de estas zonas de acá, la mayoría de veces a las que el mercado va, por ejemplo, a ciertas zonas, es precisamente por una razón y es porque ahí hay un punto importante del mercado. Aún con movimientos, por ejemplo, de Fibonacci. Perdón, aún por ejemplo si son con fundamentales, el mercado se mueve a una dirección precisamente buscando una razón. Muchas veces creemos que viene un anuncio fundamental, que viene una noticia, que el mercado pues obviamente hace un movimiento muy fuerte y creemos que es porque sencillamente el mercado dijo como, ay, me parece que esta puede ser una muy buena zona. Me parece que aquí eh, voy a llegar hasta este punto y llegó hasta allá, pero no. O sea, si el mercado llegó hasta allá, aún con una noticia fundamental, es por una, es porque ahí seguro ahí existía o había algo importante como tal que tenía que ir a buscar. Una zona de soporte fuerte, una zona de resistencia fuerte, algo. O sea, el mercado no se mueve porque sí, el mercado no se mueve de un momento a otro. ¿Vale? Yo sí creo que ustedes lo tengan muy claro porque sí, muchas veces creemos como que tenemos esa razón equivocada respecto a que el mercado se mueve locamente, pero no, eso no funciona así, muchachos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Como el mercado sabemos que no se mueve locadamente, sino que simplemente está buscando zonas en las que él ya estuvo, ¿cierto? Vamos a, por ejemplo, poner parte cero hasta acá. Pues nosotros lo que vamos a tener es simplemente zonas marcadas de posibles puntos en los que el mercado va a estar. Entonces, por ejemplo, yo ya identifiqué, listo, ya identificamos el impulso, el retroceso, el nuevo impulso, ya sabemos que se está formando un retroceso, ¿cierto? Empezamos a ver lo siguiente. Si para ustedes en este punto no es tan claro eso, yo les recomiendo que, por ejemplo, pongan el mercado en líneas para que ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es marcar, en este caso, por ejemplo, soportes y resistencias que yo encuentre en el mercado, en este pasado inmediato. A mí en lo personal me gusta marcar zonas, a mí no me gusta marcar un punto exacto, me gusta marcar zonas. Por ejemplo, esta de acá, ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, otra posible zona, esta de acá. Por ahora va a marcar esas. ¿Por qué? Ustedes miran, bueno, y esta de aquí, ¿por qué no? O sea, aquí a fin y al cabo, mira todo lo que hay. Estos puntos de acá, sí, es cierto, eso es una zona importante, pero pues ya se me sale de mi movimiento. O sea, yo estoy buscando son zonas que estén dentro de este punto, ¿cierto? Dentro de este impulso como tal.
Y este punto de acá arriba se me sale este impulso. Ahorita les voy a enseñar cómo se traza el Fibonacci porque yo sé que muchas personas pueden tener dudas en eso. Sin embargo, voy a dejar estas de acá precisamente porque, por ejemplo, esta de acá, veamos a ver si estuvo o no el mercado ahí. Acá, si nos damos cuenta, fue un techo, acá fue un piso, acá fue un piso, acá fue un piso. Y si ustedes se van más para atrás, ustedes pueden irse tanto atrás quieran, o sea, eso no importa. No hay tampoco una teoría que diga como, es que la zona tiene que haber sido tocada en 7 ocasiones para que sea fiable, porque si son solo 6 es menos. No, o sea, eso no hay algo así. Acá fue un techo, acá fue un piso, un piso, un piso. Esto fue un techo, acá fue un techo, acá fue un piso, acá fue un techo, acá fue un piso. Acá fue de doble techo, miren esta zona tan importante acá. Acá fue un techo, un piso, perdón, acá esto fue un techo. Entonces, ya sé que estas dos zonas son importantes y que en efecto el mercado pues sí estuvo allí. Y resulta que si yo llego y me doy cuenta y yo llegase y trazara mi Fibonacci, me voy a dar con la sorpresa que muy probablemente estas zonas de acá tienen cierta confluencia o están muy cercanas a un nivel de Fibonacci. En este caso, si nos damos cuenta de esta de acá, está cerca del 61.8% del Fibonacci. Esta de acá está cercana al 78.6% del Fibonacci. Si ustedes quieren, digamos, poder llegar eh, digamos, como arreglarlas y acercarlas un poco más a los niveles, no está mal, pero es importante, sí, que entiendan que el mercado no es que vaya a buscar justamente ese nivel, o sea, no es que el precio sí o sí va a llegar al 1.06754 y que en ese punto exacto se va a regresar. No, puede suceder o que va a llegar justamente al 1.06673 y ahí justo en ese precio se va a regresar. No, puede pasar que, por ejemplo, venga, se acerque a este nivel y ahí se dé el retroceso. Puede pasar que, por ejemplo, eh, pasa un poco el nivel y ahí sí se dé el movimiento. Eso puede también pasar. Puede pasar que, por ejemplo, venga, lo rompa, se acerque mucho al otro, pero no llegue hasta ese punto, sino que llegue y ahí sí se dé el movimiento. Pero ahí es importante, ahorita lo que les voy a explicar, y es precisamente entonces qué nivel deberíamos de tomar. ¿Listo? Vamos a ver qué sucedió en el mercado. El mercado empezó a dar su movimiento y nos damos cuenta, dense cuenta de esto, dense cuenta de lo siguiente. A pesar de que yo tenía, y por eso es que es tan importante el tema de marcar zonas. ¿Listo? Por eso es tan importante lo que yo les digo de marcar las zonas, porque en este caso no llegó hasta el punto exacto del 61.8, pero sí llegó, sí se acercó precisamente a la zona. ¿Sí ven? Ahora, en este caso entonces el rebote no fue en el 61.8, no. ¿En dónde fue entonces? En el nivel, en el último nivel que tocó. En este caso, pues no dio un rebote en el 61.8%, sino que dio un rebote en el 50%, ¿vale? Y el mercado pues continúa obviamente con su movimiento tradicional. Algo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, y les voy a explicar algo. El retroceso de Fibonacci también es muy importante porque no solo nos puede ayudar a medir este tema de acá, sino que a su vez, voy a retrocederlo para mostrarles, a su vez mostrándome en dónde precisamente se da el retroceso, en dónde es que está dándose precisamente esto, yo puedo saber una probable zona a la cual el mercado va a ir ahora. Entonces, por ejemplo, si el rebote se ve en el 50%, yo tendría, por ejemplo, un take profit sobre esta zona de acá. Puede que no, puede pasar que precisamente no en un solo movimiento se dé. Puede que no se vaya directamente hacia esa zona. Puede que, por ejemplo, antes de esto de otros rebotes y demás, hasta llegar hasta ahí. Puede suceder también. Pero hay una alta probabilidad que el mercado sí vaya hacia esa zona. Vamos a ver si qué pasó. El mercado empezó a dar su movimiento. En este caso, nos damos cuenta que, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que aquí, en efecto, hubo un rebote, empezó a subir, llegó primero hasta esta zona de acá, pero posteriormente a esto, en efecto, el mercado sí me llegó hacia esa zona y hubiésemos tenido una operación prácticamente ganada. ¿Cuántos pips hubiésemos podido ganar ahí? Bueno, pues no sé, vamos a mirar. Puede ser una operación de alrededor de unos 50 pips.
que está bien. No está absolutamente nada mal, es una muy buena operación de hecho, y ahí hubiésemos podido ganar, ¿vale? Ahora, ustedes quieren saber esta configuración, ustedes quieren saber precisamente cómo es que funciona eso de cómo yo sé que si llegó al 50 iba a llegar hacia allá y por qué no no sé, por qué no en una zona anterior o por qué justamente en esos números. Bueno, antes de explicarles la configuración de Fibonacci, antes de explicarles precisamente esta excelente configuración, voy a dejarlos con una noticia muy importante y una anotación muy importante que todos ustedes quiero que sepan, ¿vale? Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que les dé esta información. Muchísimas gracias, Luis. Y la realidad es que cuando vemos todos estos conocimientos, cuando vemos todos estos resultados, que finalmente son el resultado, son la visión que se tiene después de años de experiencia en los mercados, entendemos que ganar en los mercados no es tarea sencilla. Ganar en los mercados no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Y ganar en los mercados es una cuestión que requiere tiempo, dedicación y experiencia. Sabemos que quienes nos acompañan tienen como objetivo tener buenos resultados en los mercados, tener ganancias satisfactorias, tienen como objetivo aprender también, tomar las riendas de su futuro financiero y finalmente estamos aquí para eso. Por eso ofrecemos servicios que se adaptan a sus necesidades, tenemos herramientas que se adaptan a sus objetivos y queremos ayudarlos estando ahí hombro a hombro para que alcancen esos beneficios que tanto anhelan. Y una de estas herramientas es el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio dedicado para aquellas personas que quieren operar en el mercado Forex, en el mercado de divisas. Como les decía al inicio de este encuentro, el mercado Forex es uno de los favoritos de nuestra audiencia en España y América Latina porque tiene una alta liquidez. Es un mercado que es bastante que se puede aprovechar, que se le puede sacar bastantes ganancias. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por supuesto, si se le pueden sacar grandes ganancias, también se le pueden sacar grandes pérdidas. No es un mercado para, eh, por decirlo de alguna manera, novatos. No es un mercado para aquellos que van sin un plan, que van sin un norte, ya que estas son las personas que ven cómo acaban con su cuenta o como decimos, queman su cuenta en un par de meses, en un mes o incluso menos. Hablando de un poco, en un tono ya más personal, hemos tenido personas que se han acercado a nosotros con ese servicio y han dicho, mira, yo me acerqué a Forex en este tiempo, quemé la cuenta en este tiempo y como les digo, es impresionante la rapidez con la que se puede hacer sin una guía profesional y han dicho, bueno, ahora le doy una segunda oportunidad al mercado y le doy una segunda oportunidad con Green Forex y todos estos casos los hemos seguido con atención, los hemos seguido con, todos los casos los seguimos con atención, pero estos con mayor ojo, ya que entendemos que hay una parte psicológica que también pesa, viniendo de personas que han tenido una mala experiencia en el mercado y definitivamente se le ha dado un vuelco, se le ha dado un nuevo rumbo a lo que serían los resultados en Forex de estas personas. Esto se debe a que el servicio Green Forex es un acompañamiento personalizado, un acompañamiento profesional, es un acompañamiento ganador. En promedio, como nosotros siempre les decimos, nosotros no podemos leer el periódico de mañana, pero sí podemos asegurar que tenemos unos porcentajes, unas estadísticas que nos dan la razón, que nos dan la oportunidad de decir que en promedio hemos presentado resultados excelentes, que a pesar de las diferentes etapas que hemos vivido en el mercado y que vamos a seguir viviendo, por supuesto, de etapas buenas, etapas no tan buenas, el servicio se ha aportado a la altura. Y este es un servicio que es realizado por profesionales, por un equipo creado por personas, traders profesionales, todos que se encuentran en América Latina, que se encuentran en Estados Unidos, que se encuentran en Europa. Ellos se reúnen aprovechando, por supuesto, los beneficios, las ventajas de la tecnología y a partir de allí crean entre 3 a 5 trades que a ustedes les van a llegar a través de su correo electrónico y Telegram. Esto quiere decir que ya sea que estén en su tablet, en su móvil o estén en su ordenador, ustedes pueden recibir toda esa información y activarla.
Va a activar entonces entre 3 a 5 trades. Estos trades en promedio, el porcentaje de operaciones ganadoras superan a las perdedoras y ustedes pueden ver cómo esas ganancias van subiendo gracias a tener datos, a tener acceso a las operaciones de profesionales, de verdaderos profesionales entregados al mercado Forex. Es ideal este servicio para aquellas personas que no quieren dedicarle todas las horas de su día a revisar análisis, a revisar gráficos. Es ideal para aquellas personas que de alguna manera quieren dedicarse a su trabajo a tiempo completo o quieren dedicarse a descansar, a pasar tiempo con su familia y ven en el trading una oportunidad para tener un ingreso extra al que no necesariamente le tienen que dedicar toda su vida. Finalmente, las decisiones importantes, que son las decisiones de los trades, qué trade hacer antes que otro, qué números elegir, cuál es la entrada, cuál es la salida, esas son decisiones que quedan en manos de los expertos, que quedan en manos de aquellas personas que sí le dedican su vida, que sí le dedican 24/7 a los mercados porque son apasionados de la cultura financiera y son de verdad personas que son personajes míticos en el mundo del trading, ya comandados por Mauricio Monti, nuestro editor internacional, quien tiene nada menos y nada más que 30 años en el mundo de los mercados. 30 años se dice poco, se dice rápido, pero él ha vivido todo lo que hemos leído en los libros de historia y más. Él ha vivido desde cuando el trading no se podía hacer desde la comodidad del hogar, que ya era en papel, que era una cuestión ya más, que ahora lo vemos ahora y nos parece increíble lo complicado que era ese proceso, mientras nosotros, por suerte, lo podemos hacer desde nuestros hogares con un solo clic. Y en el caso de tener este servicio, sabiendo que vamos a tener ganancias en un mediano a corto plazo. Nuestras operaciones no están abiertas demasiado tiempo. Ya al activar el servicio a la semana ya van a poder ir evaluando los resultados. Esto es un gran beneficio porque no van a tener que esperar 6 meses, un año para ver realmente los resultados, sino que semana a semana van a ir viendo, dependiendo por supuesto de la cantidad que le dediquen ustedes a este servicio o a estas operaciones, pero van a ir viendo cómo de poquito a poquito, pip a pip, vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo los resultados y vamos a entender que Green Forex de verdad es un servicio para ganadores, es un servicio para aquellas personas que quieren triunfar, que quieren aprender mientras ganan y que quieren ser parte de ese grupo de personas que tomaron las riendas de su vida financiera. Tenemos por aquí, lo tenemos también en la página web, la Liquidity Line con los resultados. Aquí siempre estamos constantemente actualizando y revisando lo que serían los resultados del servicio. Lo tenemos por fecha, por activo, la entrada, la salida, las ganancias, 1 si tuvo ganancias, 0 si no tuvo, y los pips que se lleva cada operación. Asimismo tenemos los pips acumulados, vamos revisando cada uno. Me acuerdo hace algunas semanas que una persona se comunicó con nosotros, no solicitó esto ya que no lo encontró en la página web, por supuesto, se lo enviamos de inmediato y dijo, yo quiero revisar las operaciones en mi casa con tranquilidad para ver si estas operaciones de verdad ocurrieron. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, aquí estamos en caso de cualquier duda y a los días nos llamó y nos dijo, he revisado la Liquidity Line, he revisado los resultados, me gusta su transparencia, ya sean ganadoras o perdedoras, las pueden encontrar allí en la Liquidity Line y finalmente dijo, me uno a este equipo de ganadores, me uno a este equipo Green Forex. Por ahora ya han pasado algunas semanas desde esa decisión, nos hemos comunicado con él, bastante satisfechos con el servicio, porque finalmente ustedes son quienes nos indican cómo funciona este servicio. Ustedes nos dicen si este es un servicio fácil de usar, que eso también es de gran importancia para nosotros, las ganancias, cómo lo han visto, y nos vamos adaptando a sus necesidades. Recuerden que van a recibir los datos de cada operación, entre 3 a 5 operaciones cada semana, dependiendo cómo está el mercado. No vamos a forzar tener un número de operaciones. En promedio son de 3 a 5. Dependemos de las condiciones del mercado. Es un servicio que se adapta a las condiciones del mercado. Es un servicio que pisa sobre seguro. Es un servicio que no hace
que no espera que el mercado se adapte a él, sino que entendemos cómo se comporta el mercado, entendemos cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, es un servicio que ustedes van a recibir y disfrutar desde ese primer momento que lo activan. Si ustedes quieren activar el servicio, aún no lo tienen, sé que muchos quienes están aquí ya lo tienen y por allí los vemos saludando por allá, por el chat. Por aquí tienen el correo electrónico, el número de teléfono, nos escriben por allí, nos llaman, nos solicitan toda la información, todas las dudas, todas las preguntas. Nos encantan en las llamadas o en los correos en donde nos escriben una a una las dudas que tienen, porque así tenemos la oportunidad de explicar con claridad y con tiempo todo este servicio, cómo funciona, cómo se adapta a sus necesidades. Y finalmente, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es asegurar que ustedes tienen un servicio fácil de usar, con ganancias satisfactorias y que ustedes quedan de verdad satisfechos y felices con los resultados semana a semana. El servicio de WinForex está aquí para ustedes. El servicio de WinForex es un servicio que les brinda tranquilidad, ganancias, comodidad, en donde quiera que se encuentren. Tenemos a personas que nos siguen desde América Latina, muchas personas en Europa, muchas personas también en Estados Unidos y nos alegra tener a tantas personas que nos acompañan en el equipo WinForex desde todas partes del mundo. Tenemos un servicio de atención one-on-one en donde, sin importar dónde se encuentren, el día en el que estén, nos pueden preguntar lo que necesiten. También tenemos una guía escrita por Mauricio Monti, editor internacional, que ustedes van a recibir para que entiendan cómo se hace el manejo de riesgo en cada operación. Una guía bastante sencilla, pero imperdible, que solamente viene con la activación del servicio Green Forex y es un servicio al que su sello de garantía es la satisfacción de todas las personas que tenemos en este equipo Green Forex ya con nosotros desde hace años, que desde hace años nos han seguido y año a año deciden mantenerse en el equipo Green Forex. Recuerden entonces, nos escriben, nos llaman, solicitan toda la información, todas las preguntas, todos los comentarios. Estamos aquí para ustedes. Les comentaremos entonces si este es un servicio que se adapte a ustedes, que se adapte a sus necesidades, a su estilo de vida, a sus objetivos y por supuesto nos comentan que estuvieron con nosotros en este webinar y se van a llevar una sorpresa, un regalazo que hace el Instituto Español de la Bolsa para todos quienes nos acompañan en estos encuentros online. Los esperamos entonces, estamos aquí para ustedes como siempre. Así es, así que en verdad aprovechen ese tipo de oportunidades, aprovechen ese tipo de precisamente de momentos que ustedes tienen en la vida en los que pueden acceder a servicios de calidad como los son estos, a servicios que les van a servir muchísimo precisamente a no solo aprender, sino que también a ganar de mano de expertos y personas que obviamente conocen un montón del tema, personas que llevan años en medio del mercado, que llevan 8 años en todo esto. Pero bueno. Continuando con nuestro tema, es precisamente les voy a enseñar una de las configuraciones que yo utilizo al momento de operar en el mercado, la configuración que yo utilizo precisamente para el Fibonacci. Cabe resaltar, y algo que sí quiero aclarar, es que esta configuración no es la única que existe. Cabe aclarar también que no es que sea mejor dicho que con esta configuración ustedes nunca van a fallar y que ya mejor dicho esta es la estrategia Shaolin ni nada de esto. No, es la configuración que a lo largo de los 4 o 5 años que yo llevo haciendo trading es la que más me ha funcionado, es la que más he aprendido, es la que yo he visto y practicado y me he dado cuenta que precisamente la mayoría de veces funciona. ¿Ok? Entonces, ahora, este tipo de Fibonacci funciona precisamente y únicamente para medir retrocesos y así poder, digamos que tener una posible zona a la cual el mercado se va a dirigir. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque sencillamente hay configuraciones de Fibonacci que se utilizan para otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay retrocesos de Fibonacci que se utilizan precisamente como para hallar descuentos dentro del mercado y no me refiero como a promociones o algo así, sino precisamente a las personas que les gusta de pronto operar con order blocks o que les gusta operar, por ejemplo, con zonas de liquidez, zonas de demanda, zonas de oferta, utilizan el Fibonacci precisamente para poder medir en dónde se está dando un descuento de estos para así poder buscar una posible zona en la cual ellos entrar. O por ejemplo, a las personas que les gusta todo el tema de fraccionamiento de mercado.
Hay personas que les gusta, por ejemplo, llegar y dividir el mercado en zonas como tal y utilizan un Fibonacci precisamente para poder fraccionar el mercado y pues poder tener estas zonas allí marcadas. Pero yo no les voy a explicar ninguno de estos dos, yo no les voy a, digamos, como enseñar alguno de estos dos Fibonacci como tal, porque pues tiene una teoría intrínseca detrás que es muy, obviamente, muy larga. Les voy a explicar es precisamente, digamos que la configuración general. En este caso, por ejemplo, hay algunos que pueden variar un poco en cuanto a los niveles, pero no es muy mínimo, me explico. Por ejemplo, si ustedes ven que yo tengo, no sé, yo tengo acá el 61.8%, el 78.6% y el 86%, hay algunos que, por ejemplo, en vez del 86 tienen el 88.6%, ¿sí? Esos primeros niveles del 23.6, el 38.2, el 50 y el 61.8 sí son los niveles más comunes dentro de la mayoría de configuraciones de Fibonacci. Son, digamos, como los básicos, ¿sí? Ya los que cambian son, digamos, como los que uno pone adicionales, como en este caso, pues el 78 y el 86. Pero lo que les digo, o sea, pueden variar un poquito en temas de, si, algunos tendrán no el 86, sino el 88.6, algunos no tendrán el 78, sino el 78.6, sino tendrán de pronto, no sé, el 72%, que son, digamos, como cambios un poco como, pues que, pues si les ha funcionado y han visto algo en esos niveles, pues genial. Yo lo que he visto, la mayor reacción es sobre estos niveles, ¿vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, al inicio yo les explicaba precisamente, ¿se acuerdan cuando yo les tenía precisamente los escalones y que yo les dije como, bueno, si el mercado va y busca este primer escalón, puede tener un posible rebote aquí, pero si busca este puede ser acá o si busca este puede ser acá? Bueno, discúlpenme un momentico, perdón, perdón. Estaba un poco agripado y me iba a entrar un ataque de tos y bueno, ya, entonces, perdón, pero ya solucionado todo el tema. Entonces, resulta que es precisamente lo que pasa dentro del mercado. Entonces, así como yo les acabo de explicar y mostrar acá en este punto que el mercado llegó y rebotó hacia cierta zona y fue hasta la zona que yo esperaba, bueno, el Fibonacci tiene precisamente eso. Bueno, voy a marcarlo al revés un momentico. Listo. ¿Cómo se traza el Fibonacci? Ojo con esto, el Fibonacci siempre se traza desde el inicio del impulso hasta la terminación de él. Yo voy a ponerles acá algo para que ustedes lo puedan ver y es esta línea de tendencia. Entonces aquí me está mostrando, esta línea que está acá, me está mostrando cómo es que debería estar el movimiento, cómo es que debería estar el impulso que yo quiero medir. ¿Listo? En este caso, pues yo estaría midiendo un impulso claramente alcista, ¿cierto? Dentro del mercado. El inicio del impulso siempre va a estar en el nivel 100 y la terminación del impulso va a estar en el nivel 0. ¿Ok? Esto lo vamos a conocer, por ejemplo, como un A y esto acá pues sería nuestro B, ¿cierto? Ahora, el retroceso, el retroceso del mercado sí o sí tiene que estar, obviamente, en medio de estos dos niveles. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el retroceso que continúa, que sería en este caso, pues teniendo en cuenta esto, A, B, pues sería, digamos que C, en el caso tal, pues C tendría que estar en medio de A y de B. No podríamos tener un retroceso si no fuera de esta manera. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de que C, entonces, pum, lo tengo por acá. No, porque ya no estaríamos hablando entonces de que este fuera el impulso. Sería algo totalmente lo contrario. Estaríamos midiendo especialmente un retroceso y eso no lo hacemos nosotros. C va a estar sí o sí en medio de A y de B. Ahora, hay distintas maneras en cómo se puede dar C. Y ojo con esto, porque C puede darse directamente, así como por ejemplo este de acá, digamos que llegó y empezó a bajar, pum, llegó hasta el nivel 61.8
y ahí después pues da su movimiento que sería su siguiente impulso, ¿cierto? Yo sé que esta sería la figura perfecta y maravillosa y que nos encantaría a todos tener constantemente. Yo sé que esta sería, digamos, como la figura, mejor dicho, que nos encantaría que siempre se diera. Pero una vez más, tengo que decirles la verdad para que ustedes puedan aprender y es que no siempre se da de esta manera, ¿sí? Aunque pues en este caso pues sí es posible que se dé, tranquilos, ¿vale? Entonces, esa sería la primera manera en cómo se puede llegar a dar. Otra manera que podemos encontrar también es la siguiente. Tenemos A, B, tenemos a A, tenemos a B, ¿cierto? El inicio, finalizando el impulso. Y C puede pasar a veces que nos dé este tipo de movimientos. Puede pasar que nos dé una figura de este tipo. Puede pasar que, por ejemplo, el retroceso no sea directo como lo encontramos acá, sino que podemos encontrar una serie de ondas, por ejemplo, para que llegue precisamente este movimiento. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, puede pasar que tú llegues y veas este movimiento y digas, ah, listo, retroceso el 50%, ¡pum!, compra. Y metiste tu compra, en efecto el mercado pues empezó a subir, pero después, ¡brum!, da un retroceso un poco más profundo y te puede sacar un stop loss o terminas esperando mucho más tiempo para que se te cumpla tu operación o pudiste haber encontrado un mejor punto. Bueno, miles de cosas más. Esto puede llegar a suceder. Puede suceder que, por ejemplo, para que se dé ese retroceso, puede que formen ciertas ondas hasta llegar al punto exacto del retroceso, o puede ser también que en un único movimiento, o sea, no en una sola vela, ¿no? Sino en una serie de movimientos, obviamente serie de velas, pues ya directamente vaya hasta ese punto. ¿Listo? Quiero que ustedes lo tengan muy en claro. Precisamente esto, ojo con eso, para cuando vayan ustedes a marcar su Fibonacci. Ahora, lo otro que quiero enseñarles acá es precisamente que ustedes puedan ver, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá una serie como de colores, ¿cierto? Ah, bueno, obviamente pues este siguiente impulso sería D, o sea, eso sería D, claramente, ¿no? O sea, pues es obvio que esto sería D. Pum, pum, listo, D. Nosotros, ¿en dónde operamos? Nuestras operaciones estarían obviamente de C a D. Esas son las operaciones que nosotros buscamos. Les voy a colocar acá. Operamos de C a D. Las operaciones que nosotros buscamos son precisamente de C a D. Ahí ve la información que ya tenemos. Ahí ve la información que nosotros ya tenemos. Es el impulso que nosotros ya tenemos. Nosotros lo que normalmente hacemos en el mercado es esperar a que se forme BC, que se forme precisamente este retroceso, para que ahí sí, voy a colocarles acá también esto, para que lo tengan acá claro. Y obviamente lo que nosotros hacemos es esperar a que se forme este retroceso para una vez nosotros ya tener claro en dónde está esa zona en la cual el mercado va a retroceder, ejecutar nuestras operaciones teniendo en cuenta la posible zona a la cual el mercado va a llegar. ¿Listo? Obviamente si estamos hablando en este caso de una tendencia alcista de, pues va a tener que, ahí sí en este caso, estar por encima de B, ¿cierto? Porque pues si estaríamos formando un alto más alto, que es lo que nosotros buscamos precisamente en las tendencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, del 0 al 100, yo tengo acá unos puntos en negro, unos en azul y unos en rojo. Resulta, como les decía, es prácticamente como si este fuera mi escalón más grande, mi escalón mediano y mi escalón pequeño, ¿sí? Yo les dije que entre más profundo sea el impulso, el retroceso, perdón, más, digamos que bueno, no es que sea menos largo, sino que menos alejado será el siguiente impulso.
Si el mercado reacciona, la mayoría de veces va a pasar lo siguiente. Si el mercado reacciona dentro de estos primeros niveles, el 31 punto, el 38.2, el 50 y el 61.8, hay una alta probabilidad que el mercado, su siguiente extensión, su siguiente impulso, pueda ir hasta el menos 61.8. ¿Listo? Si, por ejemplo, el mercado retrocede hasta una zona del 78.6, hay una alta probabilidad que el mercado, su siguiente eh, impulso, vaya a una zona del menos 27%. ¿Listo? Estamos hablando de probabilidades, ojo con eso. Si, por ejemplo, el mercado va hasta una zona del 86%, y va a una zona del 86%, hay una alta probabilidad que su siguiente impulso vaya a una zona del menos 11.8%. Prácticamente yo tengo los colores para decir que el negro va con el negro, el azul va con el azul y el rojo va con el rojo. ¿Listo? Entonces, es precisamente por eso que yo acabo de hacer el dibujo de esta manera. El retroceso que yo marqué acá fue precisamente el 61.8. Por ende, pues la extensión de, hay una alta probabilidad de que se vaya hasta el menos 61.8. ¿Listo? Una foto, lo que quieran. Aquí les voy a dejar en este momento, voy a darles aquí. Esta es la configuración que yo utilizo para el Fibonacci. No tienen que ser los mismos colores, no tiene que ser el mismo orden. Ustedes pueden colocarlo en cualquier orden, no se preocupen. Les voy a dejar acá 5 segunditos para que puedan, eh, pues, no sé, tomarle un pantallazo, tomarle una foto, lo que ustedes quieran, ¿vale? 5 segundos. 3, 2, 1, 0. Listo. Entonces, continuemos. Ya que tenemos esta configuración y ya que entendemos un poco el tema, que precisamente pues las zonas que va a retroceder el mercado van a buscar otras, pues vamos a ver ahora sí el mercado. Vamos a buscar unos 2 o 3 ejemplos y con esto pues ya finalizaríamos la sesión de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ir por acá atrás al mercado, vamos a buscar cualquier zona, podemos buscar por ejemplo acá, vamos a mirar acá esta de acá, no sé si se pueda ver, vamos a mirar. Voy a medir únicamente, sin tener en cuenta el tema de la tendencia, solo simplemente voy a medir este impulso de acá, teniendo en cuenta que ese es el retroceso, ¿vale? Ahora, ojo con esto. Ojo con esto porque hay una pregunta que a mí me hacen normalmente y es, Luis, ¿hay que tener en cuenta las mechas? Yo en lo personal digo que sí. Y la respuesta es la siguiente. Muchas veces con una mecha te saca una operación en stop loss. Muchas veces con una mecha te toca una operación el take profit. Muchas veces con una mecha el mercado te activa o por una mecha no te activa una operación. Entonces, yo en lo personal sí tengo en cuenta las mechas al momento de trazar mi Fibonacci. Ahora, teniendo en cuenta que ese es el impulso, el Fibonacci lo que yo hago es una vez lo selecciono, hago clic en el inicio del impulso y dirijo el mouse hasta la finalización del impulso, que sería esta de acá, y lo extiendo. ¿Listo? Desde el inicio del impulso, ¡boom! ¿Dónde inicia mi impulso? Acá. Ahí inició mi impulso. ¿Dónde termina mi impulso? En esta mecha de acá. ¿Por qué fue donde terminó? Porque es el punto más alto de este movimiento. Punto. Ya está. Ahora, teniendo en cuenta eso, Luis, ¿y por qué no, por ejemplo, desde acá? ¿Por qué no, por ejemplo, desde aquí? Bueno, está bien, puede ser también una buena zona y vamos a mirar lo siguiente. Y es que precisamente, un momentico, precisamente digamos que por ejemplo se dé este movimiento acá, tin, 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 y acá ya otro tipo de movimiento, puede ser un buen punto, pero otra cosa que ustedes tienen que saber, que ya lo hemos hablado anteriormente, es que dependiendo de qué tanto yo tome el mercado, si yo tomo todo este movimiento como impulso, pues voy a entender que posiblemente el siguiente impulso que vaya a tener, pues también se va a demorar más, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomara únicamente esta figura de acá,
que también está bien, pues se me va a demorar menos. Vamos a hacer los 3 ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Listo, vamos a tomarlo desde acá, después desde acá y después desde acá. Primero vamos a hacerlo inicialmente desde aquí. Pum. Esta linecita que tiene el Fibonacci les puede ayudar para ustedes entender precisamente cómo es que tiene que ser el impulso. En este caso estamos hablando claramente de un impulso alcista, porque va hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? Porque si fuera hacia abajo estaría de una manera totalmente distinta, que sería la siguiente. Se vería algo así, ¿cierto? Se vería de esta manera. Esto me quiere indicar que la tendencia va hacia abajo, pero no, vamos hacia arriba. Listo. En este caso yo puedo darme cuenta que sencillamente el mercado, ojo a esto, rebotó ¿en dónde? Rebotó en mi nivel 50. Por ende yo voy a esperar en que en algún momento, no tiene que ser en un solo impulso, hay una probabilidad que el mercado me llegue hasta esta zona de acá. ¿Listo? Es una probabilidad, no es el 100% seguro, no es que sea 100% fiable. De hecho, pues por ejemplo, eh, si somos sinceros, si les soy sincero, por ejemplo, no importa el nivel, el nivel que más probabilidad tiene de llegar, pues obviamente va a ser este, ¿verdad? Este de acá, el primero, el -11.8. Ese es el que mayor, o sea, sin importar el nivel en que el rebote, ese va a ser el que mayor probabilidad pues, va a tener, seguido de este y obviamente este, ¿sí? Siempre y cuando el rebote sea dentro de estos tres. Si el rebote es dentro de estos tres, hay una, pues igual sigue siendo un poco más alta la probabilidad de acá, seguido de este, y puede también tener hasta este punto. Caso contrario, por ejemplo, si el rebote fuera en el 78.6, entonces hay una alta probabilidad de que llegue hasta acá, también una alta probabilidad de que llegue hasta el -27, pero ya hay una muy baja probabilidad que me llegue hasta el -61.8. Igual si el rebote, por ejemplo, es en el 86, hay una alta probabilidad de que me llegue hasta acá, una baja probabilidad de que llegue hasta acá y una muy, muy, muy baja probabilidad que me llegue hasta el -61.8. Ustedes tienen que tener claramente eso, ¿vale? Como les dije, de hecho, se me olvidó mostrarles acá. Si ustedes se dan cuenta, este retroceso de acá, bueno, voy a trazar esto de aquí, el inicio de este impulso hasta la finalización de él. Esto acá sería A, esto aquí sería B y esto acá sería C. A, B, C. Si ustedes se dan cuenta, en este caso C no se me dio así directamente. En este caso C bajó, volvió a subir, bajó, volvió a subir, bajó y ahí es donde empieza a darse el movimiento como tal. Si se dan cuenta, voy el Fibonacci. Entonces, para que ustedes se den cuenta que C o este retroceso puede darse de distintas maneras, ¿vale? Entonces vino acá, boom, marcamos C. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ponerlo rápido, play. Entonces el mercado empieza a subir, empieza a darse. Dense cuenta de lo siguiente, como yo les dije, no necesariamente también D tiene que darse rápidamente. De hecho, D puede tardarse distintos movimientos hasta posiblemente llegar allá. Es más, puede que no llegue hasta allá. De hecho, no sé si en este caso se va a dar. Vamos a mirar. Ah, bueno, sí, sí se dio. Si se dan cuenta, en este punto el mercado, de hecho con un anuncio claramente fue una fundamental, en efecto, sí nos dimos cuenta que el mercado llegó hasta este punto de acá. ¿Sí ven? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como yo tomé y abarqué tanto movimiento, pues era altamente probable que el mercado se me fuera a demorar un poco más en llegar hasta esa zona de ahí. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el mercado llegó hasta ahí. ¿Sí ven? Ahora, pongamos otro ejemplo, el segundo ejemplo que teníamos. Más, ¿cuánto fue que se me demoró? Vamos a mirar cuánto fue que se demoró aproximadamente en darse todo ese movimiento. 5 días, listo, 5 días. Segundo ejemplo, por acá. Segundo ejemplo. Ya no va a tomar el inicio del impulso acá. Ya no va a ser para mí este, ahora va a ser este de acá. ¿Listo?
Entonces yo lo que voy a hacer es tomar el inicio de mi impulso a la terminación de él. Pum, listo. Luis, una pregunta, ¿por qué lo tomaste desde aquí y no desde aquí? Fácil. Los impulsos, los inicios del movimiento alcista, en este caso que estamos hablando del movimiento alcista, es, ¿qué lógica le ponen ustedes? ¿Es lógico que un movimiento alcista inicie con una vela bajista? ¿O es más lógico que un impulso alcista inicie con una vela alcista? Yo creo que ustedes están ahí respondiéndose claramente y es, obviamente, pues si es un impulso alcista, es claro que debería iniciar con una vela alcista. Si yo hablara de un impulso bajista, es claro que iniciara con una vela bajista. ¿Ok? Y hablo de esta manera porque no quiero hablarlo con colores. ¿Sí? Ustedes saben que en mi caso las velas bajistas son grises y las velas alcistas son azules. Puede que ustedes los tengan de pronto de otra manera. Ah, creo que no lo tengo. No. Puede que ustedes lo tengan velas alcistas, qué sé yo, verdes y velas bajistas rojas. Puede pasar, ¿sí? El color es algo totalmente psicológico. Entonces, en este caso, como es claro y es obvio que un impulso alcista debería iniciar con una vela alcista, yo lo voy a iniciar mi impulso con el inicio de esta vela alcista de acá. ¿Ok? En este caso, tengo mi inicio y el impulso. ¿Y en dónde se dio mi retroceso? ¿Mi retroceso en qué nivel se dio? Mi retroceso se me dio en mi nivel 78.6, en este caso de acá. Ojo con esto, porque aquí, por ejemplo, el nivel del retroceso es el nivel que toque, ¿ok? Porque, por ejemplo, si en un caso, por ejemplo, si en este caso no existiera esta vela de acá, no existiera esta mecha de acá, y por eso es que son tan importantes las mechas, estas velitas de acá no llegan y no tocan mi 78.6, no lo tocan. ¿Se acercaron mucho? Sí, pero no lo tocan. Y en ese caso el retroceso sería en el 61.8. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese nivel sí lo tocaron. Entonces, hablando de que no existiera esta mecha, ¿no? Entonces, el nivel de retroceso es el que toca el mercado, no el que esté más cerca, no es que estuvo cerquitica, no es que, mejor dicho, estaba ahí cerquitica, cerquitica, no. Si no lo toca, sencillamente no es ahí el retroceso. Pero como en este caso, gracias a esta mecha de acá, sí me tocó este nivel 78.6, pues entonces yo voy a tener un profit, un target en el nivel menos 27, azul con azul. ¿Y qué fue lo que pasó? El mercado subió y en efecto, en este caso, como mi movimiento es más corto, pues sencillamente el mercado se demoró menos, se demoró mucho menos. En el anterior teníamos un movimiento de 5 días, acá fue tan solo de 16 horas, se demoró muchísimo menos en dar ese movimiento. Y en efecto, como nos podemos dar cuenta, pues el mercado llegó hasta el menos 27. Ahí hubiésemos ganado nuestra operación. Y el tercer escenario, y último, entonces ya no lo voy a iniciar ni acá ni acá. Voy a iniciarlo ahora acá, ahí, en esta vela de acá. Vuelvo y les pregunto, ¿eso es una vela bajista y esta es una vela alcista? ¿En dónde tiene lógica que iniciara mi movimiento alcista? En mi vela alcista. Entonces llego en el inicio de mi impulso hasta la expiración de él y lo extiendo. Entonces, tun, 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 tun. En este caso, en este caso, si se dan cuenta, precisamente el movimiento, el retroceso, ¿cuál fue el nivel último que tocaron? El 86, ¿cierto? Lo tocó de hecho una, dos veces. Puede pasar eso, puede pasar que en distintas ocasiones se toque el nivel. Por ende, yo voy a tener, obviamente, un profit target en mi nivel menos, 60 menos 11.8, rojo con rojo. Veamos qué fue lo que pasó. El mercado llegó, volvió a bajar, o sea, volvió a tocar esta zona por una tercera vez. Y ojo con eso, puede pasar, puede pasar. Luis, pero aquí estaba cerquitica. Sí, estuvo muy cerquitica, pero nunca pasó de mi nivel 100. O sea, de hecho estuvo siempre igualmente por encima, manteniendo pues la figura de tendencia alcista.
Y en efecto, pues el mercado llegó hasta el nivel menos 11.8. ¿Listo? Ya obviamente pues ustedes conocen lo que pasó después, que vino y rebotó y pues, ok. Pero en este caso, yo no sabía que eso iba a pasar. En este caso yo no sabía que ese movimiento se iba a poder llegar a dar. Ah, Luis, pero mira, si hubieses podido poner el take profit acá, y hubieses ganado más. No, yo quiero serle fiel a lo que dice la estrategia, a lo que dice precisamente el conocimiento de Fibonacci, rojo con rojo, y me hubiese mantenido ahí, porque así como en este caso se dio este escenario, hay muchos otros en los cuales no se va a dar este escenario, donde sencillamente el mercado va a llegar justamente hasta ahí y se va a regresar o va a hacer otro movimiento. ¿Listo? En este caso el movimiento, ya tenemos uno de 5 horas, uno de 16 horas, en este caso como abarqué menos movimiento, tan solo en 5 horas hubiésemos tenido una operación ya ganada. Entonces, ¿por qué les enseño este tema de esta manera? Porque pues obviamente dependiendo, vuelvo y repito, dependiendo de lo que yo abarque como movimiento, pues va a ser la espera que yo dé. Imagínense yo tomar todo esto de acá. Estoy tomando prácticamente, me ha hecho un montón de tiempo, ¿sí? Y en este caso el retroceso de hecho fue a ver, en este caso, si yo hubiese tomado todo este movimiento, se los voy a dibujar con la flecha, todo este movimiento de acá, el retroceso, que sería el punto más bajo que encuentre, sería este de acá. ¿En dónde sería? ¿En el 61, en el 61.8? Porque es que está cerquita. No, el último nivel que tocó. Y el nivel que tocó fue el 50%. Por ende, digamos que mi target estaría alrededor del menos 61.8. Vemos que estuvo cerca, de hecho, pues tocó la zona. Vamos a ver si de pronto el precio en algún momento. Sí, dense cuenta que a pesar de yo haber tomado todo ese movimiento tan grande, igualmente el mercado sí llegó hasta ese punto de allá. Obviamente, pues me hubiese tenido que esperar, bueno, en este caso fue 2 días, pero además de eso, yo tuve que haber esperado que se diera todo este movimiento de acá, que fueron otros 2 días, más todo lo del retroceso. Entonces, realmente, pues no es tan. Si tú eres un swing trader, pues dale, está bien. Pero si tú eres más un daily trader o algo así que te gusta abrir y cerrar operaciones el mismo día, pues obviamente abarcar tanto movimiento para ti no es que sea necesario. ¿Listo? Entonces, tú ya estás, digamos, como para medir retrocesos o movimientos un poco más cortos. Bueno, espero que todos ustedes, esta es la famosa magia del Fibonacci, espero que ustedes estén entendiendo todo este tema, espero que ustedes estén viéndole el valor que tiene obviamente este tema que estamos viendo acá porque realmente es algo muy importante, realmente es una herramienta que sin importar el tipo de trader que seas o la estrategia que manejes o la operativa que tú tengas, es una estrategia que yo he visto que en la mayoría de estrategias o la mayoría de personas utilizan, ¿sí? Ya como les comenté, pues lo que cambia de pronto es el cómo lo usan o los niveles que utilizan, pero el Fibonacci es una herramienta muy importante. Recordarles que Fibonacci no es únicamente el retroceso, de hecho, pues tenemos el retroceso de Fibonacci, la extensión de Fibonacci, los ciclos de Fibonacci. Tenemos muchas herramientas de Fibonacci como tal que se utilizan, pero siendo el retroceso una de las que más se utiliza. Y como su nombre lo indica, el retroceso Fibonacci, y como ya lo vimos en la materia de hoy, en la clase de hoy, pues el retroceso Fibonacci se utiliza precisamente para medir los retrocesos y saber o tener, digamos, como una posible zona a la cual el mercado en su siguiente impulso va a ir a buscar. Bueno, no siendo más, ha sido un gusto para mí estar aquí una semana más contigo, una semana más aprendiendo a tu lado, a precisamente cómo ser trader profesional. De hecho, eso es algo que a mí me encanta y que saben que me gusta mucho compartir con ustedes. Les doy las gracias por estar aquí una semana más con nosotros, no sin antes que se vayan con una información importante. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Un honor siempre que estés con nosotros en esta hora de cultura financiera y por supuesto, recuerden que ustedes también pueden unirse al grupo de ganadores Greenport. Lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos al número que ven en pantalla o enviarnos un correo electrónico al
En la dirección que ven en pantalla voy a repetir el número +34 692926331 o el correo info@institutoespanol-de-la-bolsa.com para unirse al equipo de ganadores. Recuerden también que si nos comentan que estuvieron con nosotros en este encuentro online, se van a llevar un gran regalazo del Instituto Español de la Bolsa, porque nos encanta que compartan con nosotros en vivo aquí en esta cita online. Será entonces hasta la próxima semana. Para nosotros fue un placer que nos acompañaran y esperamos entonces sus llamadas y mensajes. Siempre estamos para ustedes.